analizando todavía los coletazos, los efectos de los dichos del presidente en distintos contextos, ¿no? Algunas acciones, por ejemplo, como el retiro de los agregados militares desde Israel. Ojo también con lo que se esperaba para la cuenta pública, que finalmente no pasó, ¿no? Se decía, bueno, a lo mejor aquí va a romper definitivamente los lazos diplomáticos con Israel, no hubo anuncios al respecto, pero sí hay algunos temores o más bien algunos rumores de que esta decisión política traiga también efectos respecto de Estados Unidos, que podría tomar algún tipo de sanción o medida contra Chile, producto también de su vínculo con Israel. Bueno, queremos analizar esto, preguntárselo a Guido Larsson, analista internacional, académico de la Universidad del Desarrollo, que nos acompaña siempre aquí. ¿Cómo estás, Guido? Bienvenido. Hola, buen día. Saludos a ambos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Sí, gracias por estar acá. Al parecer no encendió tanto las alertas este retiro de los delegados militares en Israel, pero sí este bloqueo, si se quiere, a productos que se hagan en Cisjordania. Al parecer por ahí empezó esta posibilidad de que Estados Unidos nos sancionara por algo. ¿Qué tan cierto es? El presidente lo descarta, pero por ahí hay algunos que dicen que sí. ¿Qué situación estamos viviendo hoy día en el plano internacional? Bueno, creo que la lectura es puramente política. Uno puede rastrear la tensión entre el gobierno chileno y el israelí desde que básicamente el presidente Boric toma su mandato. Recordemos, por ejemplo, la serie de tensiones que ha tenido con el embajador y antes de eso incluso tweets, afirmaciones, entrevistas en donde él declarativamente al menos era muy crítico, a veces incluso con justa razón, con las acciones que lleva a cabo el gobierno israelí. Por lo tanto, hay una inclinación, yo creo, altamente política en tensionar esa relación. Eso se ha mantenido sin mayor ambaje durante todo su mandato. El retiro de la agregaduría militar creo yo que señaliza la profundización de esa tensión, pero también hay que entender el contexto en que esto ocurre. El gobierno chileno es un gobierno que está pronto a su retiro, es un gobierno que independientemente de las decisiones que tome con Israel no va a modificar la trayectoria que lleva ese conflicto. Es un gobierno cuya incidencia a nivel internacional, y esto no solamente por ser el gobierno que es, sino porque Chile no tiene realmente mucha relevancia geopolítica, no va tampoco incidir en terceros actores que eventualmente puedan presionar a Israel. Y por ende cabe entonces hacerse la pregunta respecto de por qué toma esa decisión. Una alternativa es que efectivamente se esté pensando de que lo que está ocurriendo en la Corte Internacional de Justicia, donde Israel está enfrentando una acusación de genocidio que fue impuesta por el gobierno sudafricano, pueda tener una resolución negativa en contra de Israel, y por ende en ese contexto Chile aparecer como un país que antes incluso de esa resolución corta con un país que puede haber sido culpable de ese tipo de crímenes. Si eso llega a ocurrir, evidentemente sería un éxito político de haber podido prever finalmente ese resultado, pero la verdad es que hay mucha incertidumbre respecto de no solamente si es que la Corte va a fallar en contra de Israel, sino particularmente cuándo, porque es un escenario que va a tomar muchos años todavía en desarrollo. Y lo otro tiene que ver con lo que está ocurriendo en la Corte Penal Internacional, donde tanto el primer ministro Netanyahu como el exministro de Defensa Yoav Gallant están acusados de crímenes de guerra, y también puede haber ahí algún tipo de cálculo. Mi impresión es que si es que esa fue la alternativa, es decir, si es que el gobierno chileno está previendo lo que va a ocurrir en el ámbito de la institucionalidad internacional y el derecho internacional, es una decisión extraordinariamente riesgosa porque no sabemos exactamente cuál va a ser la decisión y por el plazo finalmente que tenemos por delante. La otra alternativa es evidentemente una alternativa más bien de orden ideológico-normativa, que es en realidad una alternativa inusual en el ámbito de las relaciones exteriores, en parte porque las relaciones exteriores siempre tienen el foco de tratar de incrementar finalmente el bienestar de la nación. Y acá es dudoso de que las decisiones que se están tomando incrementen el bienestar de la nación bajo una lógica puramente estratégica, aunque evidentemente eso no resta el hecho de que en Gaza está ocurriendo una hecatombe humanitaria,
de que muy posiblemente se han cometido crímenes de guerra, de que han muerto casi 57.000 civiles, etcétera. Todo eso, básicamente todo el mundo lo reconoce, pero el punto es cuánto de eso cabe trasladarlo finalmente a la política exterior chilena y cuál es el costo finalmente para la nación, que en último término se traduce en un costo para la sociedad en general. Tal vez esta segunda alternativa vale decir que esta sea una decisión que toma en consideración la inclinación político-ideológica del gobierno, pueda tener más sentido, pero en este contexto siempre hay que balancear obviamente los costos y los beneficios de esa decisión. Mi impresión es que es una decisión costosa, particularmente para los intereses de defensa chilenos. Israel provee de material crítico en ese contexto, y si bien el presidente Boric ha mandatado a explorar alternativas para esa provisión, esas son alternativas que toman tiempo, que no sabemos si son efectivamente viables, que cabe explorar la compatibilidad entre esos nuevos insumos y finalmente los activos de defensa que ya tiene Chile, etcétera. Entonces es una situación compleja, pero creo yo que se toma, dado el escenario político interno, el gobierno le queda muy poco por salir, pero que tensiona aún más la relación con el gobierno de Israel. Sí, bueno, yo creo que acá el reconocimiento o no por parte de un Estado frente al genocidio que se está cometiendo en Gaza ya es algo que ha quedado un poquito zanjado, ¿no? Me da la impresión que en la comunidad internacional ya se ha puesto de acuerdo también en esta materia. Ahora, preguntar también qué tan posible es que Estados Unidos tomara algún tipo de medida económica o de otro tipo contra Chile, entendiendo que acá estamos hablando de estados, ¿no? El presidente Gabriel Boric deja su mandato en marzo del próximo año. Este conflicto, este genocidio, no tiene no se vislumbra un fin a lo que está ocurriendo en Gaza prontamente. Probablemente el gobierno del presidente Boric termine y la situación en Gaza siga siendo igual o peor. Esperemos que no, evidentemente, todos esperamos que no sea de esa forma, pero todo indica o todo apunta a aquello. ¿Qué es lo que podría ocurrir? ¿Qué tan real es que efectivamente se tomen sanciones por parte de Estados Unidos a Chile, entendiendo, por supuesto, que es un aliado comercial fundamental y un aliado en un montón de otras cosas más que también nos perjudicaría montones, ¿no?, que eso ocurriera? Mira, para ser franco, yo creo que ya de hecho se están tomando sanciones, porque, por ejemplo, todo lo que hemos escuchado respecto de retraso o anulaciones asociadas al visa waiver, por ejemplo, evidencia testimonial que habla de personas que una vez llegando al aeropuerto, por decir algo, se dan cuenta de que fueron anulados sin avisar del Pero visa perdón, waiver. Guido, ¿eso es una sanción directa por lo que está diciendo o haciendo el presidente Boric respecto de Israel? ¿O tiene más que ver con una política de Estado que tiene el presidente Donald Trump respecto de todos los latinoamericanos y los migrantes, que también hemos visto que ha expulsado a personas, que tiene ahí estos centros de migración que son más bien cárceles? Sí, voy hacia allá. Mira, yo creo que, como dije, creo que ya hay sanciones. Es difícil realmente hacer la conexión causal en que estas sanciones, que son totalmente indirectas y donde de hecho el gobierno norteamericano no ha dicho formalmente que esto es algo que está haciendo deliberadamente. Yo creo que está ocurriendo deliberadamente, pero esto todavía está en una suerte de ambigüedad de orden política. No creo que haya realmente conexión entre lo uno y lo otro, pero estaba haciendo mención a esto porque es posible entonces de que lo que está ocurriendo con la relación bilateral chileno-israelí pueda tomarse como excusa o bien para profundizar lo que ya está en marcha, o bien para tener precisamente un argumento para terminar con una política que creo yo que el gobierno de Trump le resulta altamente incómoda, ¿no es cierto?, el privilegio del visa waiver para Chile. No creo que tampoco haya sido casual la conversación que el secretario de Estado norteamericano, el señor Marco Rubio, haya tenido con el presidente Boric en las vísperas finalmente de su cuenta pública. No se sabe exactamente el contenido de esa conversación, pero la verdad es que hay que sumar 1 más 1 para darse cuenta de que, habiendo declarado el retiro de la agregaduría militar,
habiendo además, estando en esta insinuación de la posibilidad de cortar relaciones diplomáticas y justo ante la puerta pública recibir un llamado del secretario de Estado, bueno, yo creo que eso no es coincidencia. Yo creo que esta es una manera en que Estados Unidos o bien está explorando la situación política, está tratando de determinar si que efectivamente este tipo de decisiones extremas en el ámbito de las relaciones internacionales se va a tomar. Y la verdad es que recibir también un llamado del secretario de Estado es altamente simbólico, no ocurre simplemente porque sí, no ocurre todas las veces, y es tal vez una manera de mostrar de que Estados Unidos está prestando atención a lo que está realizando Chile, está mirando con preocupación la relación bilateral y eventualmente quiere señalizar de que hay que irse con cuidado porque bueno, todo el mundo sabe la íntima relación que tiene Israel con los Estados Unidos y la manera en cómo Estados Unidos responde cuando los intereses israelíes se ven socavados, y esto es algo que está dentro de los escenarios posibles, pero es muy difícil realmente asignar hoy en día un grado variable de probabilidad. Ahora, hay voces de cortar relaciones en materia de negocios militares con nuestro país. Hay algunos que lo están tomando con total liviandad, cortemos relaciones, pero otros dicen, no, cuidado, aquí hay contratos, además son materias muy sensibles, hay situaciones que hay que analizar mucho más allá de este momento. ¿Qué hay con eso? ¿Qué hay con esa posibilidad y estas voces? Entendiendo que estamos en plena campaña política también, como decía Cami, le queda muy poco al presidente, luego tendrá que asumir otra autoridad, vamos a ver cómo va a llevar también estas políticas exteriores, que sabemos no es primera vez que recibe crítica del presidente, pero ¿qué hay con esas voces, con algo tan sensible como es la estrategia militar? Sí, me gustaría tomarme muy breves minutos para retroceder un poco antes de responder esa pregunta, porque ocasionalmente lo que a veces ocurre cuando uno habla de este tipo de cosas es suponer de que se está minimizando la violación a los derechos humanos que están ocurriendo en Gaza y los posibles crímenes de guerra o genocidio que también están ocurriendo ahí. Eso no es el caso, pero típicamente los estados rigen sus relaciones exteriores teniendo un foco fundamental, y es el bienestar del país, el bienestar de la sociedad, en este caso chilena. Y esa es una de las razones por las cuales distintos gobiernos del mundo, incluyendo el nuestro, no es que hagan oídos sordos respecto a violaciones a los derechos humanos, sino que entienden de que las relaciones bilaterales son relaciones de largo plazo y que cabe tomar lo que ocurre en distintas naciones con extremada sensibilidad. Entonces, por poner un par de ejemplos, Chile mantiene relaciones con China. China rutinariamente viola derechos humanos, no solamente porque es un régimen autoritario, sino porque ha tenido campañas deliberadas de violación a los derechos humanos en la región de Xinjiang, por ejemplo, contra la minoría uigur. Chile tiene relaciones con Siria, y es simplemente cosa recordar la historia para dar cuenta de que el gobierno sirio de su momento realizó ataques químicos contra su propia población. Ahí tampoco se cortaron relaciones. Y sin ir más allá también, Chile tiene relaciones con la República Democrática del Congo, donde también hoy día hay un conflicto abierto que ha provocado enorme grado de violación de los derechos humanos, y seguimos teniendo relaciones. Entonces, ¿a qué voy con esto? Voy que la violación a los derechos humanos es condenable, por cierto. Es necesario diplomáticamente realizar todo lo que es necesario realizar en el marco de Naciones Unidas, en la propia Corte Internacional de Justicia, etc. Pero cortar relaciones diplomáticas es una acción in extremis, en parte porque cortar relaciones diplomáticas genera tal nivel de efectos que es muy difícil restaurarla, incluso cuando hay cambios de gobierno. Básicamente las relaciones de confianza se terminan. Como tú bien dices, las relaciones bilaterales traen apañado toda otra serie de relaciones a niveles comerciales, a niveles de defensa, a nivel económico, que desde el punto de vista de un gobierno presuponemos que incrementan el bienestar nacional o que aumentan la posición estratégica que tiene un país, en este caso a nivel de defensa. Y particularmente si este país ha tenido una relación de subordinación en ese ámbito de insumos críticos, más complicados aún, particularmente observando la relación que Chile ha tenido históricamente con sus vecinos. Entonces, yo diría de que cortes de relaciones cabe evaluarlos con mucha seriedad,
con mucha también ojo crítico, no pensando solamente en lo que está ocurriendo hoy día, sino particularmente lo que va a ocurrir en los próximos plazos. Y el hecho de que Chile se haya hecho partícipe de la acusación de genocidio en el marco de la Corte Internacional de Justicia, que Chile haya aludido en el Foro de Naciones Unidas su posición crítica respecto a lo que está haciendo Israel, de que Chile haya tenido afirmaciones sobre el embajador, sobre Netanyahu, sobre lo que ocurre en Gaza en distintos foros internacionales, ya manifiesta la posición política que tiene Chile en un escenario, por lo demás, donde Israel está básicamente aislado en el ámbito internacional. Hoy día Israel, uno podría decir de que se ha transformado en una suerte de paria a nivel internacional. Entonces, si los objetivos estratégicos y políticos a ese nivel se cumplen, no sé exactamente, aunque puedo estar equivocado, eso obviamente uno lo tiene que reconocer, no sé exactamente cuánto se gana para el interés nacional un corte a esa magnitud. Eventualmente pueden haber otros analistas que van a decir es necesario hacerlo debido a que las ganancias están en otra dimensión, particularmente diría yo en la dimensión normativa y tal vez incluso en la dimensión histórica, pero creo yo que es un debate abierto. Mi posición es que sería una decisión extrema que sería extraordinariamente difícil de restaurar con posterioridad. Sí, ahora, bueno, entendiendo que es un Estado con el que todavía no se han cortado relaciones, yo creo que eso es importante también recalcarlo. Acá hay una serie de guiños que se hacen de análisis o más bien posturas valóricas, si se quiere, respecto de lo que está haciendo Israel en Palestina, o más bien en Gaza. Y bueno, y esto también nos trae a colación toda una historia que parte del año 1948, ¿no? O sea, hoy día estamos viendo y también un comportamiento sostenido del Estado de Israel ante entidades internacionales, normas internacionales, tratados internacionales que no se han respetado sistemáticamente, en fin. O sea, hay harta historia, hay harto paño que cortar hacia atrás. Pero trayendo nuevamente esta conversación a Chile, ¿cuánto margen o cuánto capital tiene Chile para permitirse tener una postura crítica ante lo que está pasando hoy entre Israel y Palestina, entre Israel y la Franja de Gaza? ¿Cuánto tenemos, digamos, de campo de acción que no nos vaya a costar tanto, ¿no? En materia de relaciones internacionales, en materia económica, en materia política, en materia de seguridad incluso? Mira, yo creo que el margen hoy día está un tanto en la frontera. Creo que el retiro de gradualidad militar es un paso ya en la zona de magnitud tal vez alarmante, sin esperar represalia. Tal vez todo después de eso pueda entrar a jugar con riesgos que dejan de ser realmente calculados. Cabe decir de que Chile ha tenido una posición crítica respecto del gobierno de las acciones que ha realizado el gobierno israelí durante mucho tiempo. En rigor, el presidente Boric y su gobierno no se ha apartado realmente de lo que ha sido históricamente la posición que ha tenido Chile. Si uno revisa todas las votaciones en torno al conflicto palestino-israelí en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, Chile siempre ha tenido la posición de una solución de dos estados, derecho de retorno de los refugiados palestinos, convivencia pacífica y reconocimiento de Israel de la frontera ex post facto de 1967. Entonces llevamos tal vez casi medio siglo, digamos, con una postura más o menos unánime en el ámbito de la relación bilateral y de los principios normativos que rigen a Chile en ese ámbito. Tal vez lo que ha cambiado es evidentemente lo que ocurre después del 7 de octubre del año 2023, donde hay efectivamente un evento terrorista en Israel, donde esto también hay que reconocerlo, digamos, jamás realiza crímenes de guerra. Por ejemplo, la toma de rehenes es considerado un crimen de guerra en el ámbito de la tipificación del derecho internacional, pero Israel responde con fuerza absolutamente desproporcionada, realizando a su vez también crímenes de guerra. No hay que olvidar de que desde el día 1 el gobierno israelí dice de que no va a dejar entrar ayuda humanitaria en Gaza
y tenemos hoy día 57.000 civiles muertos, tal vez 17.000 niños dentro de eso, etcétera. Y donde, entre paréntesis, las excusas que además entrega el gobierno israelí me parece que no son realmente razonables ni sujetos a análisis serio. Es decir de que la razón por la cual han muerto 57.000 personas es debido a que la población palestina Hamas ocupa a la población civil palestina como escudo, creo yo que no merece realmente mayor comentario por la burla que eso sencillamente significa. Entonces, una vez más entramos en esta tensión tal vez que existe entre, por un lado, el ámbito normativo, derechos humanos, derecho internacional, etcétera, y lo que ocurre a nivel estratégico en los países y lo difícil que es balancear ambos mundos. Me parece de que el gobierno ha logrado cierto grado de balance, pero hoy día está transitando en un vector que puede tener efectos no solamente por represalias del gobierno israelí, sino que eventualmente también represalias por el gobierno de Estados Unidos, y eso realmente pondría a Chile en una posición muy difícil. Sí, Guido Larsson, analista internacional, académico de la Universidad del Desarrollo, conversando con nosotros sobre esta relación de nuestro gobierno con Israel. Gracias nuevamente por estar acá. No, gracias a ustedes, que tengan buena jornada. Igualmente, son las 9 de la mañana con 27 minutos, cambiamos de tema ahora para...